Hola resilientes, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Bueno, como ustedes saben, este último podcast que hicimos fue un podcast diferente. ¿Por qué? Porque hicimos diferentes entrevistas y después hicimos pequeños clips. Así que, bueno, los clips quedaron muy chivas, pero la entrevista completa quedó aún mejor. Así que se las queremos presentar y yo les presento en este momento lo que sería la entrevista que María le hizo a Don Minor y a su esposa. Así que no se vayan, véanla toda, está súper, súper chiva. Un abrazote y recuerden, siempre resilientes. Chaito. Más esto es que cantar, ¿no? No puede ser. ¿Verdad? Sí, creo que Es sí. que Ah, no, a mí también. Usted, estamos acostumbrados. sí, Yo sí, como siempre soy. es la que más habla. A ver. Siempre Pues me qué agarra bueno. Me dice, yo no cosas. puedo hablar, me agarra cosa. Y cuando ya se hace la entrevista es de la que más habla, más que yo. No le vas a quitar los sonidos. Le voy a quitar el internet y le voy a quitar la. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 32 acá. En diciembre cumplimos 32. Diciembre pasado. Ok, ya voy a empezar con el tuyo. Ahí, ¿Ves? Es otra. ya está. Nosotros estamos empezando, pues. Nosotros tenemos 4 años, pero estamos empezando. Sí. Sí, Variando. sí, ¿no? Ahí vamos, ahí Un vamos. poquito de agua. Sí. Pero yo le cuento que hijo, escucha, es bien duro. Yo le decía a Jonah, basta con que uno se case para que empiece ya las pruebas y las pruebas. y las Sí, sí, pruebas. sí, claro. Sí. Pero bueno, también uno siente mucha bendición de Dios, de verdad. No, y viera con, bueno, nosotros siempre, pues, las pruebas nunca faltan, pero cuando decidimos meternos en esto, más todavía, ¿verdad? ¿Qué? Las pruebas. Entonces, don Minor y doña Rosibel, Doña o Rosy. Rosy, como Rosy, quieras. más fácil. Rosy. Ujú. Bueno, entonces vamos a empezar esta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, buenas noches, resilientes. Hoy estamos en este podcast, ¿verdad? Que estamos preparando como un especial en esta Semana Santa que se viene, un podcast dedicado a la espiritualidad y vamos a presentarles a personas maravillosas. Bueno, y esta noche no es la excepción. Hoy tenemos la compañía de un matrimonio y ellos van a contar una historia muy particular porque ellos, aparte de que son un matrimonio, Don Minor decidió dedicarse también a lo que es la vocación del diaconado. Si ustedes quieren saber qué significa ser diácono y ser un diácono permanente, no se pueden perder esta entrevista, de verdad que va a estar súper interesante y bueno, que se presenten ellos mismos. Por acá están Don Minor y Doña Rosy. Bueno, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, nosotros, Rosibel, mi esposa, Buenas noches. y un servidor, Maynor Rodríguez, tenemos Disculpen, es que no me está captando No. el audio. más cerca. ¿Lo puedes acercar por favor a Ok. toca? Disculpen. No No, se no, no, no es preocupe, un problema, no para se eso preocupe. estamos, ¿no? Sí, ahí. No sé si empezamos de todo. Si gusta, Sí, empiece todo para Sí, para más sacar fácil la editada. No, para que se sienta más en confianza. Disculpen, en serio, es que sí No, me no, no, empezó a dar sí. problemas. No, mi amor, claro. Buenas noches, resilientes, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, no, ya me embarqué. No importa, dijiste Mejor no buenas decir noches en la nada. primera también. Hola, resilientes. Bueno, acá estamos, hoy en compañía de dos personas maravillosas, un matrimonio, Don Minor y Doña Rosy, y ellos van a estar siendo parte de este podcast de espiritualidad que vamos a estar presentando antitos de Semana Santa para que ustedes ya se vayan preparando para esta semana de reflexión. Y bueno, va a ser un podcast muy interesante porque ellos, a pesar de que de verdad es un matrimonio, ellos escogieron otra vocación dentro de su familia y la vocación del diaconado y el diaconado permanente. Quédense acá para que ustedes sepan qué significa diaconado permanente, por qué ellos decidieron este camino y cuáles retos les ha representado. Bueno, y que ellos sean los que se presenten. ¿Qué tal amigos y amigas? Nos encontramos aquí, mi esposa Rosibel y yo, muy contentos de poder atenderles y también de poder contarles un poquito de nuestra experiencia, ya más de 10 años de haber iniciado esta loca experiencia, decimos nosotros. Y bueno, con 32 años de casados, casi 7 años de ordenados. Y ordenados digo yo porque para mí ella es parte de mi ministerio integralmente. Y bueno, la historia es larga, es una historia de prueba,
una historia de amor, diría yo, con el Señor desde que éramos jóvenes. Y siempre, siempre hemos tratado de servir en la iglesia de alguna forma, sea como lectores, como ministros, como eh, ministros extraordinarios, ¿verdad? Y hace algunos años, alrededor de 10, nos empezó a surgir esta inquietud de poder servir de una manera diferente, que siempre lo habíamos querido de esa forma. Y bueno, aquí está la responsable de que yo me haya, en parte Dios y ella, de que yo me haya comprometido en esa tarea fuerte de ejercer el diaconado permanente. Y bueno, y gracias a Dios y a la iglesia que nos aceptaron. Y me pude ordenar hace alrededor de 6 años. Mi esposa Rosibel también tal vez les puede contar del inicio, cómo fue, cómo empezamos y cómo sucedió, por lo menos los hechos iniciales, ¿verdad? Buenas, sí, ha sido muy interesante. Bueno, teníamos aproximadamente unos 20, 21, 22 años de casados cuando salió la oportunidad. La iglesia abrió el proceso del diaconado permanente y ese primer grupo al cual pertenece mi esposo, cuando anunciaron la iglesia de que iban a abrir el proceso, pues yo pensé de primera mano que Minor era un muy buen candidato para eso, porque, bueno, primero él, joven, estuvo en el seminario, ¿verdad?, para hacerse sacerdote, pero después de algunos años sintió que no era la vocación y posteriormente ya nos conocimos y nos casamos y y siempre, como decía Minor anteriormente, hemos tratado de servir a la iglesia. Entonces yo lo llamé a él y le dije que había salido esa oportunidad y que probáramos a ver si teníamos la posibilidad de salir adelante con eso. Había que cumplir ciertos requisitos y aquí estamos. El Señor lo tenía así para nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Porque esos son llamados. ¿Cómo fue, digamos, en el caso de ustedes, la vocación del llamado al matrimonio y después de esta vocación? ¿Cuándo sintieron ustedes ese llamado? ¿Verdad? Porque la gente tal vez no lo sepa, pero el matrimonio también es una vocación. Sí, el diaconado permanente es diferente del transitorio, pues son las personas que van en camino a hacerse sacerdotes o a ordenarse como presbíteros, en el sentido de que nosotros, siendo casados, la iglesia nos invita a esta aventura de servirle al Señor de una forma diferente. Y por supuesto yo tengo que contar con el permiso, el visto bueno de mi esposa para poder hacerlo. Se difiere, digamos, del temporal o del transitorio, en que nosotros, siendo casados, nos ordenamos como clérigos. Ordenarse, más bien, a veces es un poco extraño el término, es porque uno de los sacramentos de servicio justamente se llama sacramento del orden, y el sacramento del orden tiene diferentes grados, que es el orden sacerdotal, está el obispo y está también el diácono. De todos, el menor es el diácono, es el que colabora con las demás órdenes. Y la diferencia con el transitorio es que nosotros seremos diáconos toda la vida, ¿verdad? No está ordenado al servicio, no al sacrificio. Por eso nosotros no buscamos ser sacerdotes. El servicio es como Cristo siervo, ¿verdad? Esa es nuestra esencia como diáconos. Y como siervo, obviamente, servimos en tres diferentes, que llamamos mónedas, que es la liturgia, que es, bueno, las celebraciones litúrgicas como la misa, la hora santa, una serie de celebraciones que hay, y también en la caridad, ¿verdad? Y en la palabra. De modo que el diácono, una vez ordenado, tiene un carácter permanente. La ordenación ya no es indeleble, es un sacramento indeleble.
y es un sacramento sobre sacramento, ¿verdad? Porque justamente primero fuimos casados o somos casados y seguimos siendo casados. Mucha gente nos pregunta eso, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron? ¿Se divorciaron para que usted se pudiera ordenar, verdad? Y no, nada que ver, porque es un sacramento sobre sacramento. Por eso cuento con el permiso de ella para hacerlo. Ella tuvo que firmar una nota, una carta dirigida al obispo, donde consiente que se pueda dar la ordenación, ¿verdad? Y justamente ahí, en esas 3 monedas, el diácono se desempeña, en el caso mío, más en la caridad que en las otras 2. Mi énfasis es trabajar con los más necesitados, con la gente que normalmente la Biblia les llama pobres, ¿verdad? Pero pobre no es el que no tiene dinero, sino más bien el que necesita del Señor en diferentes circunstancias y sobre todo circunstancias sociales muy difíciles, ¿verdad? Económicos-sociales. Esa ha sido nuestra experiencia durante estos 6 años, trabajar en esas áreas. Nosotros le llamamos fronteras, áreas de frontera, porque es donde normalmente no llega la pastoral ordinaria. La pastoral ordinaria de conservación, como lo es la parroquial, ¿verdad? La catequesis, los cursos, la misión, todo eso es ordinario. Nosotros hacemos una misión extraordinaria, o sea que nos salimos de las fronteras de la iglesia para ir a lugares donde la iglesia normalmente no llega. Ese es nuestro trabajo. Y cuando nos embarcamos en este viaje, no lo habíamos entendido tan bien, yo creo, ¿verdad? Eso ha sido parte de la experiencia. Con los años hemos ido comprendiendo que nuestra esencia es esa, el diácono es servidor, que ella es mi control remoto, ella es quien me controla, ella es quien, por decirlo así, quien es mi equilibrio en muchas de las áreas. Ella me dice, mira, estás dándole mucho tiempo a esto, muy poco a la familia, porque hay que compartir el tiempo con la familia, con la iglesia, con la pastoral, con la profesión. Y hace poco hasta estaba estudiando y terminé otra maestría, y entonces era de locos, ¿verdad? Y ella es como mi nivel, digamos así, ella es quien me centra. Ve, ahora que usted nos dice que usted estaba estudiando, la gente tal vez no lo sepa, pero usted tiene una vida como todos nosotros, Como tenemos todo que ir a el mundo. trabajar, ganarnos Igual. nuestra comida, ¿verdad? Y aparte ustedes también tienen hijos, ¿verdad? Sí, Y eso es otro sí. reto importante. Eso no lo habíamos mencionado. Tenemos 2 varones, uno de 23 y otro de 31. Son excelentes muchachos, son buenos muchachos, gracias al Señor. Uno se llama Josué y el otro Gabriel. El Señor nos los dio. Primero creíamos que era solo Josué, ¿verdad? Y después el Señor nos regaló a Gabriel también. Y bueno, muy súper satisfechos con ellos. Gabriel está estudiando, Josué trabaja en lo propio. Y bueno, eso es parte de la vida de un diácono, ser papá. Y Rosy, obviamente, ser esposo. Entre ambos, como dicen, dirigir el bote, ¿verdad? Porque no hay manuales para ser papá y ser diácono, menos todavía. O sea, entonces no existen todavía aquí. Entonces, bueno, ha sido toda una experiencia increíble, porque yo diría que se traspasa las fronteras de lo que una pareja puede experimentar en el servicio del Señor, en estas áreas, ¿verdad? Que ya les mencionamos. Sí, es la vida normal de cualquier persona, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo, soy profesional y tengo que todos los días atender mis clientes, trabajo independientemente, soy asesor financiero y fiscal. Y bueno, mi esposa es ama de casa, total apoyo, ¿verdad? En todo momento ha sido increíble. En todo me ha apoyado, en el estudio, en la formación. Para ser diácono hay que formarse 5 años en la Universidad Católica, ¿verdad? Eso también conlleva un desgaste bastante importante y una inversión de tiempo increíble. Fueron años muy duros, los de la formación, muy, muy duros. No es simplemente meterse a estudiar en la U, sino que es un proceso, yo diría que académico espiritual, ¿verdad? Para formar un clérigo.
Y ese proceso conlleva muchos momentos de discernimiento, incluso muchas veces ellos le llaman escrutinios, y a veces muchos en el camino se quedaron. Cuando iniciamos éramos más de 100 personas, ¿verdad? Por lo menos la primera asamblea que hubo de convocatoria, y bueno, terminamos 19 diáconos, que es la primera ordenación en la arquidiócesis de San José. Esos 19 diáconos, en los cuales me incluyo, ya hubo una segunda ordenación de dos diáconos más, y se nos unió un diácono, don Federico Cruz, que estaba en otra diócesis de Tilarán. Entonces ya somos 22, ¿verdad? Ya ahorita somos 22 diáconos. Nosotros le llamamos a ese cuerpo diaconio, ¿verdad? Es como presbiterio para los curas, ¿verdad? El cuerpo presbiteral, nosotros somos el cuerpo diaconal. Y servimos al obispo directamente. Eso es curioso porque nosotros no colaboramos con los presbíteros, pero no dependemos de ellos, dependemos directamente del obispo, ¿verdad? Y bueno, todo eso es importante, pero yo creo que lo más importante es que la iglesia arquidiocesana, iluminada por el Espíritu, por supuesto, en algún momento pensó en que hombres casados, con familia, podían formarse y podían servir a la iglesia local, a la iglesia arquidiocesana. Y bueno, y puso la confianza en nosotros. Yo creo que hasta el momento hemos hecho lo mejor que hemos podido en este caminar de 6 años. Ese diaconio se divide en 5 diaconías. Bueno, ya ahora van a ser más, pero esas diaconías son como entidades eclesiales de trabajo, de comunidad y de trabajo, ¿verdad? Son pequeñas comunidades que se reúnen en una sola, en el diaconio, por lo menos una vez al mes. Y tenemos un decano, que es quien nos rige, ¿verdad? Quien lleva la batuta. Tenemos un delegado, también del arzobispo, con nosotros, un cura que nos acompaña en la parte espiritual, y por supuesto que el señor arzobispo, José Rafael Quirós, que siempre también nos acompaña, en el cual le servimos. Eso es muy bonito. Más adelante tal vez podemos mencionar un poco lo que es el trabajo con él en la catedral y otras cosas que hacemos todos los meses, en un horario ahí que tenemos establecido, pero lo principal es servir en esas periferias que te mencionaba, de las fronteras, de los ambientes de frontera, ¿verdad? Y a veces esos ambientes, me pregunto, porque no sé, son zonas que lo llamaríamos zonas urbano-marginales. Exactamente. Son zonas, sí, que tienen, ciertamente están en una situación delicada, económica, ¿verdad? Social, de alto riesgo social, y esas diaconías que te mencionaba están distribuidas en esos ambientes. Entonces, por ejemplo, hay una diaconía de jóvenes en riesgo que trabajan con los jóvenes de ese tipo de, ¿verdad? de ubicaciones, y los visitan, interactúan con ellos, les ayudan, los acompañan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos da risa porque hay un diácono, un hermano nuestro, Jorge, que trabaja con los muchachos estos, por ejemplo, de la Carpio, de León 13, y él interactúa con los patinetos, con los raperos, con toda esa gente, y los acompaña los fines de semana. Nosotros trabajamos en la diaconía que yo pertenezco, se llama Diaconía de la Esperanza. Trabajamos inicialmente con enfermos de VIH, durante casi 2 años, en el Hogar de la Esperanza y el Hogar del Carmen, que está en La Uruca. La Esperanza está aquí donde está el seminario central, muy cerca, Paso Ancho. Y fue una experiencia fuertísima, ¿verdad? Casi 2 años durante los cuales perdimos muchos amigos de los que hicimos ahí, ¿verdad? Se fueron y nos despedimos, porque el VIH es una enfermedad
mortal, ¿verdad? Terrible, que si no se trata. Y bueno, los despedimos, algunos todavía están, siempre tenemos contacto con el Lugar de la Esperanza. También después nos cambiamos, o más bien por razones pastorales, nos pasaron también a trabajar con personas de la calle, ciudadanos de la calle. Trabajamos casi 3 años con ciudadanos de la calle. Teníamos un desayuno de la calle en Barrio México y atendíamos cerca de 120 indigentes, mal llamados indigentes, ¿verdad? Sí. En realidad son ciudadanos de la calle y a los cuales era muy interesante porque aprendimos mucho esos años de la vida, el estilo de vida, qué les interesa, por qué es que viven en la calle. Llegamos a la conclusión de que es como un tipo de enfermedad, de síndrome, ¿verdad? Ellos se han despedido de la familia, se han despedido del hogar, no se identifican con nadie en la familia ni con nadie en el hogar, entonces deciden, podríamos decir que hasta cierto punto como matarse a poquitos, ¿verdad? Ese ir a la calle es terrible porque pasan unas necesidades increíbles. Y bueno, les pasa de todo, ¿verdad? Los asaltan, les roban, los atropellan los carros, los levanta la policía, los castigan, los sueltan. Un día duermen debajo de un puente, otro día duermen debajo de unos túneles que hay en la estación del Pacífico, otro día duermen en las gradas de una iglesia, en fin, se hacen grupos, ¿verdad? Se hacen un tipo como de clanes entre ellos que se cuidan. Y bueno, fue una experiencia impresionante. A través de un desayuno que les ofrecíamos los domingos, aprendimos muchísimo a ellos, ¿verdad? En todo sentido. Imagínate nosotros como esposos, como familia, nuestros hijos también nos ayudaban, los demás diáconos también. Y fue algo bastante productivo para todos. Yo pienso que fue parte de nuestra vida que nos marcó para siempre, ¿verdad? No sé si vos querés agregar algo de esa parte. Rosy era la que nos cocinaba, nos hacía todo, ¿verdad? Wow, qué bonito, ¿verdad? Eso le iba a preguntar porque es una experiencia para los dos, ¿verdad? Porque siempre lo acompañaba, o sea, como esposo y todo. Sí, Sí, siempre. siempre. Sí, a mí me tocaba cocinar y preparábamos todo. Nos levantábamos domingo en la madrugada a hacer el pinto y los huevos y todo lo que les llevábamos, el café y todo, y los esperábamos a las 7 de la mañana. Y además del desayunito, entonces se aprovechaba para compartir con ellos la palabra, para que no fuera Sí, solamente el alimento al alma. exactamente, sí. Entonces, El pan y la fue muy palabra. linda, la experiencia fue muy linda, fue muy linda. Sí, y un poco sacrificada, eso sí, ¿verdad? Pasamos a veces muchos trabajos para poder salir adelante, ¿verdad? Pero sí tuvimos Vamos a ponerle pausa en esa pausa. Vamos a hacerles una pregunta que yo sé que muchos resilientes, el podcast se llama The Resilience, por si no les habíamos comentado, qué pena, ¿verdad? Y viene esa palabra de la resiliencia. Y nosotros creemos que en la espiritualidad hay muchísima resiliencia cada día. Pero bueno, vamos a preguntarles esto que es una duda. ¿Qué sacramentos puede impartir un diácono? ¿Un diácono puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hace un sacerdote? ¿O qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es la diferencia, verdad, en esa parte? Sí, muy buena pregunta, María. Bueno, los diáconos nos formamos, pues yo diría que la formación es bastante buena y bastante extensa, son 5 años, pero nos formamos para el servicio y para ciertos sacramentos, no para todos. A veces le preguntan a uno lo que me acabas de decir y es más fácil decir que no puedo hacer, ¿verdad? Pregúnteme y yo me defino por lo que no puedo hacer, decía un compañero mío. Bueno, el diácono no es un cura, no es un presbítero. Decía el Papa Francisco el año pasado en una de las meditaciones que hacía en el Ángelus que el diácono permanente no es un cura de segunda, ¿verdad? Porque es un ministro con un ministerio específico.
Y como es de servicio, no está ordenado, te decía al inicio, al sacrificio. Entonces el diácono no consagra, ¿verdad? El pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que es lo que hace el presbítero al ofrecer ese sacrificio por todos nosotros en el altar, actualizando el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor. En ese caso nosotros no lo hacemos, lo acompañamos, lo servimos y celebramos con Él, ¿verdad? Es importante ese término, celebrar, porque todos celebramos con el presbítero, solo que él es la cabeza, él preside. El diácono tampoco puede dar la absolución a las penas, ¿verdad?, que se confiesan en el sacramento de la reconciliación, y por lo tanto, como no implica, no puede dar esa absolución, tampoco puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Porque implica esa absolución total de los pecados. Contrariamente, sí puede bautizar, que implica el perdón total de los pecados, ¿verdad? ¿Ves qué raro? Pero así lo ha querido la Iglesia, lo ha interpretado así. Sí podemos bautizar, podemos, la gente dice casar, ¿verdad? Pero en realidad es presenciar el matrimonio. Que los que se casan son ellos. Son ellos. La pareja. Presenciamos como testigos oficiales de la Iglesia, ¿verdad? Y damos la bendición en nombre de Jesucristo y de su Iglesia. Entonces, sí, es casar, es lo mismo que hace un presbítero. Solo que la mayoría del tiempo el presbítero lo hace dentro de la misa, ¿verdad? Nosotros lo hacemos en una liturgia de la palabra y la comunión, porque como no consagramos, ¿verdad? Pero el matrimonio es tan válido, ¿verdad?, como el que celebra el presbítero o un obispo, que a veces la gente no lo comprende. Eso es importante, porque si tal vez ahora hablamos un poquito de chascos, ¿verdad?, de que hemos pasado, porque te hemos pasado cosas bonitas y cosas también un poco fuertes. Más de una vez una persona nos ha salido diciendo que no se casa conmigo porque tiene dudas, ¿verdad? Que es que ese señor, que es un señor que dice que es diácono, que ya no sabe que es diácono, entonces que no es un padre, ¿verdad? Como dice la gente, es que usted no es un padre. Entonces, bueno, todo eso nos ha ido moldeando durante este tiempo. ¿Qué más puede hacer un diácono? ¿Qué no puede hacer? Bueno, puede bendecir con el Santísimo, por ejemplo, en la hora santa. Puede bendecir cosas, personas, sobre todo a las personas y a las cosas en función de las personas, más bien. Puede hacer lo que llamamos sacramentales, ¿verdad? Que es todo esto de bendecir, oraciones especiales, algunos ritos que se hacen, digamos, por ejemplo, para ayudar a los moribundos, digamos, en el paso a la Pascua definitiva. Se les acompaña, no se les administra el sacramento, ¿verdad?, de la extrema unción, que llaman, o de la unción de los enfermos, sino que se les acompaña en ese momento de la partida, ¿verdad? Y también, bueno, el diácono puede predicar en la misa, por eso sirve en la palabra, está autorizado. Es más, el diácono es quien está autorizado para leer el Evangelio exclusivamente, ¿verdad? Si hay diácono, aunque haya 3 obispos, el diácono es el que lee el Evangelio. Un detalle muy interesante. Sí, es un detalle, pero es muy, sí. Y le llaman el ministro del cáliz, porque nosotros somos ministros de la mesa, ¿verdad? De la mesa donde Cristo se hace presente, y tenemos que cuidar el servicio, poner los vasos, hacer la mezcla del vino y el agua, servir el pan sin consagrar para que sea consagrado, en fin, todo lo que es servicio, incluso la dalmática, que es la vestidura oficial. Ustedes van a ver que tiene como una H aquí, ¿verdad? Tiene como la forman las guardas, esas forman como una H en el frente, diferente, así distinguen un diácono de un presbítero. Era un delantal romano del tiempo de la iglesia primitiva del siglo I, y esa vestimenta, ese delantal, porque los primeros 7 diáconos servían en las mesas, ¿verdad?, esa pasó a ser la vestidura oficial del diácono, ¿verdad? Y empezamos, como dice el libro de los Hechos, empezamos por
por servir mesas, pero después Esteban le gustó predicar y empezó a predicar a Cristo y los demás también, y bueno, ahí está la historia que narra el libro de los Hechos, ¿verdad? Así nacieron los diáconos. Y bueno, también es importante, creo yo, que destacar también que el diácono, decíamos, está ordenado a ese servicio en las periferias, y que esas periferias han sido, y les contamos algunas, han sido difíciles. Actualmente estamos trabajando, o estábamos hasta que empezó la pandemia, que nos frenó a todos, ¿verdad? Estábamos trabajando en un ambiente bastante fuerte en zonas de alto riesgo social, con niños de 2 a 11 años, en un programa especial de aptitudes para la vida, y que son las 10 aptitudes que destaca la OMS, que es saber hablar, saber conversar, saber negociar, saber escribir, ¿verdad? Cosas muy sencillas, saber expresarse, ¿verdad? Y que como niños tienen derecho, parte de los derechos humanos. Trabajamos con ellos porque queríamos hacer un programa preventivo a lo que es consumo de drogas, la delincuencia, etc. Y trabajamos con ellos hasta marzo del año anterior. Y esos roles, digamos, que ustedes me explicaban que hay diaconías. Diaconías. Exacto, las diaconías son como subdivisiones. ¿Y eso lo hace el obispo o cómo lo...? Vieras qué interesante, porque eso, muy buena pregunta, María, porque eras que cuando comenzamos con eso, de hace por lo menos 8 años, ¿verdad? Empezamos a ya pensar en cómo íbamos a trabajar. Es un modelo que, bueno, se ha dado a nivel mundial, ¿verdad? Todo el mundo el espíritu ha llevado por ese lado. Esos equipos de trabajo, los diáconos hacen un discernimiento, hacemos un discernimiento espiritual, oramos, le ponemos todo al Señor durante mucho tiempo, para decidir en qué frontera vamos a servir, ¿verdad? Porque hay otros que, por ejemplo, sirven en la diaconía universitaria, otros en la de jóvenes en riesgo, otros en la diaconía laboral, otros en la diaconía rural, mundo rural, por ejemplo. Y nosotros, tras de que, ¿verdad? Nos habíamos ya comprometido a servir con la familia y con todo el mundo, y con esas circunstancias que les hemos contado, nos metimos en una de las más duras, ¿no? Yo creo, la diaconía de la esperanza, que inicialmente se llamó diaconía del sufrimiento humano. Wow, con solo ese nombre. Sí. Bien duro, ¿verdad? Por eso trabajamos en VIH, trabajamos con gente de la calle, después ahora últimamente con niños, y estamos con un proyecto de reorganización de esos equipos, donde me toca coordinar la comisión que está reorganizando eso, y justamente estamos en ese proceso junto con el obispo y el delegado, discerniendo a ver qué nuevas de esos ambientes podemos abarcar. Por ejemplo, mundo político, mundo del arte, mundo empresarial, ¿verdad? Que podrían ser lugares donde la iglesia no llega. Sí, donde la gente no se imagina. Es que la gente piensa en iglesia y eso es algo que la iglesia somos nosotros. Somos todos. Sí. Somos todos. Sí. ¿Verdad? Las personas. La gente piensa que es, no, la iglesia es ahí, el templo. El templo. Y ahí no sale la iglesia no se involucra en esto, en problemáticas sociales, por supuesto, sí. Claro que sí, pero son espacios, ¿verdad?, que la gente no conoce. Sí. Por ejemplo, solo un ejemplo nada más, ¿quién acompaña a los matrimonios que tienen o viven en una situación especial del Banco Nacional? O que trabajan en el San Juan de Dios. Sí. Es muy interesante porque son áreas laborales, profesionales, donde la iglesia no le cuesta mucho llegar. De hecho, hay un sacerdote asignado a los hospitales, ¿verdad? Un capellán, pero él atiende a los enfermos, atiende otras cosas, entonces es muy difícil que pueda abarcar esas. Entonces es donde normalmente la pastoral ordinaria no llega, es donde nosotros trabajamos.
Me imagino, ¿verdad? Porque como ustedes tienen una experiencia totalmente diferente, me imagino que muchos matrimonios se acercan a ustedes o en alguna situación y les piden, mira, asesorarme en esta situación, Sí. ¿verdad? Porque bueno, yo que soy casada, yo sé que a veces hay situaciones de la vida que son muy duras, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes como matrimonio asesorar a otro matrimonio que llega ahí? Sí, bueno, pues conjuntamente uno puede ayudar un poco ahí. Sí, eso es consejería. Consejería, sí. Sí, muchas parejas se han acercado y de ahí, con la experiencia nuestra es con lo que tratamos de ayudar, ¿verdad? Bajo la luz de la palabra, ¿verdad? Y dependiendo de cada caso, pues, con mucho gusto, siempre que han acudido a nosotros, pues, hemos tratado de ayudar a las parejas, ¿verdad? Con problemas de tantas formas, ¿verdad? Porque a Sí. veces no son solo las relaciones entre ellos, sino económicos, De todo. enfermedad, tantas cosas, ¿verdad? Que como matrimonio nos toca vivir, ¿verdad? Sí. Todos. Sí. Creo que ninguno nos escapamos de todas alguna de estas problemáticas, ¿verdad? Yo creo que como está diseñado para el diácono, igual para el matrimonio, que quiere dar ese acompañamiento, es justamente eso, es hacer un acercamiento que muchas veces, María, es escuchar nada más, ¿verdad? Porque no puede solucionarle su situación. No, claro, le toca al matrimonio Sí. que tiene el problema. Eso por un lado, y por otro lado que tal vez son situaciones irreversibles, ¿verdad? Que el Señor les ha puesto, un niño especial, haber perdido el trabajo, ¿verdad? A veces ambos, situaciones económicas terribles, perdieron la casa, perdieron cosas, o sea, en fin, como te decía al inicio, creo que no hay un manual. Lo importante es llevar a Cristo, iluminar esos momentos de la vida de esas parejas, y a veces es simplemente escuchar y a veces darles un consejo pequeño y decirles, mire, le hace tal pasaje, le hace tal salmo, meditemos con tal salmo, ¿verdad? Y entonces ya solo eso es iluminar, eso ya es muy importante, sí. Ahora vamos a la parte fea, ¿verdad? ¿Qué situaciones han tenido ustedes? Porque yo sé que eso no es fácil, ¿verdad? Yo más bien, qué valientes, porque yo no me imagino, ¿verdad? Nosotros sí, pues yo sigo a la iglesia, mi esposo siempre me acompaña, pero no estamos tan de lleno, ¿verdad? ¿Y qué situaciones han vivido que ustedes dicen, esto fue un reto y ahí yo lo pensé más, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos tenido de todo un poco, en 32 años, y en estos últimos 10 como que se puso más crudo el asunto, ¿verdad? Porque uno sabe que si se mete a servir al Señor, dice el Eclesiastés, prepárate para la prueba, ¿verdad? Entonces, hemos tenido de todo un poco, hemos tenido abundancia económicamente, hemos tenido también necesidad en algún momento, pero nunca, gracias a Dios, hemos pasado por una necesidad así básica. Siempre hemos contado con alguien, con algún hermano o hermana que nos ha ayudado. Hemos pasado situaciones bueno, incluso de desempleo, ¿verdad? Que ahora es muy común, pero digamos, antes de la pandemia no era tan común, y lo hemos vivido 2, 3 veces, ¿verdad? Donde yo me he quedado sin trabajo, hemos estado en una situación bastante apretada, y siempre ha ido un buen samaritano, ¿verdad? Y nosotros sabemos y confiamos plenamente en el Señor de que Él no nos va a abandonar. Enfermedad también, hemos estado enfermos y hemos estado en peligro, pero nunca, gracias a Dios, el Señor nos ha abandonado. Y nosotros sabemos y sentimos que el habernos dedicado a servir al Señor de esta forma, con este ministerio, lo sabemos, que es como un seguro de vida, ¿verdad? En ese sentido de que, como dice el Señor cuando enseña a orar, su Padre que ve en lo escondido les dará su premio, ¿verdad? Y nosotros sabemos que tal vez el premio no lo vamos a ver aquí, pero Él nunca nos abandona, siempre de alguna forma hemos solucionado, hemos salido adelante. Entonces, mensaje para las parejas, ¿verdad? Que inician su vida matrimonial, sacramental.
Y bueno, y para los que están en situación especial también, yo pienso que el Señor nunca nos deja y que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede Cuesta, porque, cuesta, pero perdón, sí se porque puede. sí es un sacrificio también. Sí, Digamos, al iniciar en este proceso, digamos, hay que cambiar muchas cosas de la rutina que la familia llevaba normalmente, Exacto. ¿verdad? Ya hay que, el tiempo que antes era trabajo y familia, ahora hay que dividirlo en más, ¿verdad? Y a veces, como hablábamos ahora, el tiempo no alcanza, ¿verdad? Entonces hay que dividir entre la familia, trabajo y el estudio. tiempo para el diaconado, el estudio, ¿verdad? Entonces sí, y nuestra familia tuvo que, digamos, sufrir un cambio, Sí, lógico, ¿verdad? sí. Robarle un poco de ese tiempo a la familia para dedicársela al Señor, ¿verdad? Claro, como decimos, o sea, sumamente recompensados, ¿verdad? Felices de hacerlo, nuestros hijos, gracias a Dios, siempre nos han apoyado mucho y ellos totalmente de acuerdo. Ellos también, cuando Minor se iba a ordenar, ya ellos eran mayores de edad, entonces ellos también tuvieron que firmar que estaban de acuerdo, ¿verdad? En que el papá fuera diácono, ¿verdad? Porque eso implica o sea, desprenderse de esa parte que tal vez, ¿verdad? La familia la necesita, ¿verdad? Entonces sí, o sea, sí lleva un sacrificio y sí lleva un cambio, ¿verdad? Para la familia. Pero yo creo que el Señor, por otro lado, recompensa todo Sí. eso, ¿verdad? Siempre. Nosotros, yo creo que nuestros hijos y yo como la esposa de él, yo siempre que nos han entrevistado, siempre digo, yo amo el diaconado permanente, a mí me encanta, creo que es una bendición para nuestra familia, para nuestro matrimonio Para la iglesia. y para la iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos en manos del Señor, Él sabe que lo hacemos con mucho amor y para mí nunca ha sido un sacrificio, ni a mí a veces me preguntan, ¿para usted no es muy feo ver a su esposo ahí, verlo vestido Revestido. ahí y Qué verlo padre. allá en el altar y usted sola sentada en la banca? Qué padre. Qué raro eso, qué feo. Sí. Para mí no, digamos, en mi caso, yo siento orgullo de verlo a él sirviendo en el altar y sirviéndole al Señor de esa forma. A mí me agrada, porque me gusta, ¿verdad? Porque más bien yo lo hice a él para que hiciéramos el proceso, ¿verdad? Porque tuvimos que brincar muchos peldaños ahí, ¿verdad? Porque empezando nomás había que cumplir ciertos requisitos para que nos aceptaran y de ahí, ¿verdad? Ya todo el proceso que, como decía Mayor, trajo muchos escrutinios y muchas trabas en el camino, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Hemos Sirviéndole a Él. aprendido, María, a vivir eso porque no solo la vida en familia, sino la vida litúrgica, por ejemplo, el vernos separados, lo que está mencionando durante la Eucaristía, ella como fiel y yo como Claro. clérigo, sirviendo en el altar, ya solo eso físicamente nos separa, pero espiritualmente nos une muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo le digo a ella que siempre que yo participo con el sacerdote y en el momento de la elevación, nos hace la epíclesis que se dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, que ahí va ella conmigo y toda la familia, ¿verdad? Ahí vamos todos, yo los sumerjo, si se puede usar el término, en el cáliz, porque ella es carne de mi carne, ¿verdad? Sangre de mi sangre, y entonces, y ellos también, mis hijos. Yo le digo, Señor, si a mí me diste este don, si me diste esta oportunidad de servirte sacramentalmente, con un sacramento que no se borra, pues, y ella es una conmigo, ahí va ella, ¿verdad? Y mis hijos también. Entonces yo digo que si no, por lo menos igual mi familia se santifica, ¿verdad? De alguna forma, por el ministerio. Por supuesto, imagínense. Sí. Es que es algo maravilloso. Bueno, para nosotros los católicos la Eucaristía es algo maravilloso. Sí, eso es lo culmen de toda vida cristiana, centro y culmen, ¿verdad? Y no solo eso, sino que yo pienso, María, que todavía a nosotros nos falta mucho experimentar la vida, ¿verdad? Sí, la sociedad nos amarra mucho en muchas cosas, ¿verdad? Compromisos, trabajo, un montón de cosas. Y aún así sacamos el rato. Si nosotros en algún momento nos pudiéramos ya liberar un poco de eso, ¿verdad? Como pensionados o una cosa así, ya dedicarnos totalmente, pues todavía me parece que experimentaríamos mucho más bendiciones en ese sentido.
Y bueno, y volviendo a tu pregunta, sí, María, hemos pasado de todo en estos 10 años, desde que comenzamos el proceso, 6 años de ordenado, casi 7. De todo hemos visto, anécdotas increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, que salimos, yo terminando la misa, vamos a tomar un café y bueno, la gente se queda mirándonos, ¿verdad? Cuando traemos Sí, el según café. ve al cura como una Ajá, señora. Mira, el cura anda mal portado. Maliciosos, y nos vuelven a ver y Sí, hablan y nos sí. vuelven a ver. Y hemos salido a almorzar todos, los 4, y la gente también se queda mirando, nos dice, mira, ese cura, y esos muchachos se parecen a él, ¿verdad? El mayor ese- es como, sí. bueno, muy parecido a Myron, Sí. más que el otro, y entonces Sí. siempre seguro dicen, ah, no, si Sí. son hijos. Ah, no, el sí. mayor es idéntico, pero Sí. solo que es más, de una, Morena. más morena, ¿verdad? Pero todo el mundo dice que somos como 2 gotas de agua. Entonces, hemos tenido de todo, se nos han acercado, bueno, Rosy ha vivido experiencias, ¿verdad? Se le ha Sí, acercado yo a veces que la hemos ido a persona algún y- lado, a veces yo cargo los me cargan los ornamentos que son las entonces llegamos y vestimentas, tal vez no ¿verdad? nos conocen, ¿verdad? Entonces, una vez llegamos a una parroquia y entonces habían unas ahí señoras muy intrigadas, ¿verdad? Con el asunto. Y entonces yo le puse todo a él ahí, me fui y me senté, ¿verdad? Tranquila. Íbamos a hacer en la hora santa. Y entonces mandaron una delegada a investigar, ¿verdad? ¿Quién era? Entonces llegó y se me sentó a la par y empezó a hablarme y me dice, y dígame una cosa, ¿y usted es hermana del diácono? Y le dijo, no, soy la esposa. Sí, entonces yo le dije, no señora, yo soy la esposa. Y bueno, se le paró el pelo y todo, ¿verdad? Sí, casi se desmaya ahí. Sí, y mucha gente también nos ha externado, no nos parece, no nos gusta, Sí. no estamos de acuerdo Sí. en que un diácono Un hombre sea casado. casado. No No, nos gusta, y que- incluso una señora dijo, yo voy a ir a hablar con el obispo, eso Voy no a ir puede a ser. quejarme al oído. con el Y va a obispo. hablar con el Papa también. Sí, va a Sí, borrar de el Vaticano todo, II y todo lo que, todos los documentos de la ¿Verdad? iglesia. Qué increíble, ¿verdad? Qué Sí. cerrados de pensamiento algunas personas. Sí. Porque, bueno, se ha hablado mucho de que por qué el sacerdote no se puede casar, ¿verdad? Y no sé qué. Yo esto lo veo no como una opción diferente, sino lo veo como, bien lo decía Don Maynard, es un ministerio diferente y lo veo muy necesario, Sí. muy necesario, muy sí. propio, porque Sí. por esa parte, ¿verdad? De que ustedes entienden más otras cosas que lo que puede entender un sacerdote, ¿verdad? Como Matrimonio, familia, matrimonio, todas esas cosas que el sacerdote puede entenderlo, pero no lo vive. Pero no lo he experimentado. Sí. Y Es cierto. bueno, de mi parte yo no conocía, ¿verdad? Lo conocí hasta hace muy poco, porque mi mamá me comentó, me dice, es que Don Maynard es casado. Entonces yo, ¿cómo? Y ya me averigüé, porque yo tengo conocidos que han estado en el seminario, y me llamó mucho la atención, por eso quisimos entrevistarlos, porque mucha gente desconoce, y es importante que se conozca. Sí. Y también me imagino, no sé si alguna persona tiene la inquietud, sería muy interesante, ¿verdad? Sí. El llamado, ¿verdad? Si usted siente el llamado, hágalo. Sí. Es de valientes, pero Sí, mínimo hay requisitos, ¿verdad? sí, me imagino. Bueno, ser una pareja, un hombre y una mujer de iglesia, ¿verdad? De una reputación, ¿verdad? Normal, por lo menos no, que haya estado dentro de lo normal de su vida, mínimo 10 años de casado en el momento de ordenarse, ¿verdad? No, si es mayor de 60, 55, ya no puede entrar en el proceso, en el momento de iniciar, ¿verdad? Perdón, en el momento de ordenarse también. Si es mayor de 55 no podría, bueno, una serie de requisitos, por lo menos de una probada vida cristiana, una evaluación constante durante todo el periodo de formación, ¿verdad? Que eso es muy importante, no solo de formación, sino de discernimiento. Y pero yo creo que es, a pesar del sufrimiento que tiene uno todo ese tiempo, porque uno sufre porque lo saquen, ¿verdad? Porque en algún momento Sí. se quede de camino. Ya venía el escrutinio y todo el mundo. Sí. Ay, viene el No, escrutinio. y más que usted tenía también la experiencia, ¿verdad? Del Como seminario. Del seminario, que el seminario es igual, ¿verdad? El Sí. escrutinio constante, ¿verdad? Igualmente. Bueno, ¿no? Y durante todo este tiempo hemos vivido, te decía, de todo un poco, anécdotas, cosas preciosas,
regalos que el Señor nos ha dado, espirituales, los hemos vivido juntos, momentos muy difíciles, partidas de seres amados, en fin, una serie de cosas que cualquier familia vive, pienso yo, ¿verdad? Y que a la luz del Evangelio uno trata de iluminarlos, pero que son duros, ¿verdad? Son bastante duros. Y no, yo pienso que el diácono es un ministerio diferente, como decís vos, especial, que la iglesia, con que la iglesia ha contado desde el primer siglo. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, en los países latinoamericanos, sí tuvo un poquito más tardío, ¿verdad? La implementación del diaconado, pero digamos, hay países como Estados Unidos donde hay más de 12.000 diáconos en todo el país, ¿verdad? Que en realidad es poquito, ¿verdad? En Estados Unidos que es tan grande. Como por ejemplo, en Sudamérica hay países que tienen 15, 16.000 diáconos, ¿verdad? Nosotros somos 22 en la arquidiócesis, creo que en total como de unos 32, 33 diáconos en total, por ahí, tal vez un poquito más por algunos que han venido a vivir aquí, que vivían en otros países y se movieron acá, pero creo que de ahí no pasamos, ¿verdad? Sí, son bien poquitos. Muy poquitos, entonces la iglesia todavía no se acostumbra, ¿verdad? Cuando vemos un señor casado que llega con 2 anillos, uno de la cruz y el otro matrimonio, y se quedan viendo y ¿qué es esa cosa, verdad? Y dice, esa es la esposa suya, o perdón, es la hermana, ¿cómo le digo, verdad? No, soy la esposa, entonces es un choque cultural. Una señora un día nos dijo, yo no estoy de acuerdo en que un hombre casado se suba al altar a servir y toque a nuestro Señor con las manos. No, como si el matrimonio fuera algo malo, ¿verdad? Exactamente, Sí. sí, exactamente. Sí, y bueno, algunos bromeando dicen, ¿verdad? Cosas ya un poco más serias, ¿verdad? Y por ejemplo, un señor me dijo una vez que si yo era amigo del párroco y que el párroco me prestaba la ropa a mí para que le ayudara. Yo le digo, no soy amigo. Por Dios, es un ministerio ordenado, es un sacramento, ¿verdad? Entonces ahí le explicamos y siempre que podemos lo hacemos, explicamos, aclaramos la situación, incluso en lugares de compras, ¿verdad? Y cosas así, a veces hemos hasta la dependiente que Una vez me pasó eso, que veníamos de un desayuno de la calle un domingo y entonces siempre pasábamos a desayunar y entonces ahí me antojé de comprarme una blusita, ¿verdad? En una tienda ahí que estaba muy bonita. Y entonces Minor se había quedado y me dijo a la muchacha, un momentito, ¿verdad? Entonces lo llamé porque yo no andaba plata, él era el que tenía que pagar, ¿verdad? Y entonces como entró con el clériman y la dependiente se quedó, pero así, ¿verdad? casi se da de espaldas. Sí, entonces él pagó y todo, y donde la vimos tan sorprendida, Minor le explicó, ¿verdad? Dice, ay, mejor le explico para que usted no se quede con esa duda. Claro. Entonces le explicamos ya para todo. que no juzguen, si ustedes ven hay a los que están viendo el programa, Sí. pregunten mejor. Sí, y que se acuerden que hay 22 diáconos en la arquidiócesis Que andan que por van ahí con la en esposa. cualquier momento con probablemente. esposa, ya sea con clériman o sin clériman, ¿verdad? Sí, yo hasta el momento conozco 3, Sí, pero sí es algo muy, muy innovador en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Pero sí en Estados Unidos yo sé que hay más apertura, ¿verdad? sí, incluso hay cosas como que la gente todavía no se acostumbra. Perdón, por ejemplo, que lo vean a uno celebrando bautizos, celebrando matrimonio. Una señora me dijo, pero usted yo lo he visto, dice, usted lo he visto en otros lugares, ¿por qué anda aquí? Perdón, y digo, sí, posiblemente en una oficina, posiblemente en algún lugar de trabajo. Sí. Me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Es que yo soy diácono. Yo digo, ah, qué interesante, ve, qué bueno, y eso de que son casados, qué bueno que sean casados. A raíz de que se han dado muchas cosas, ¿verdad? Muchos problemas y cosas de ese tipo, la gente le dice, bueno, qué dicha que la iglesia pensó en un sacerdote casado. No, no. El presbiterado sigue siendo célibe, es una de las condiciones que el Papa mantiene, ¿verdad? Hasta el día de hoy, eso no ha cambiado. Es un ministerio diferente y no es
como decía al inicio, no somos curas de segunda, ¿verdad? No es que somos un cura fracasado, sino todo lo contrario, más bien somos un diáconos felices, con esposa, ¿verdad? Y tenemos, decía una compañera mía, nunca me canso de decirlo, siempre lo ha dicho, ¿verdad? Vacilando, bromeando, tenemos lo mejor de los dos mundos, decía ella. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí. Pero no crea, es durísimo, ¿verdad? Es bien duro, para nosotros ha sido fuerte la experiencia. No nos arrepentimos de nada, ¿verdad? Nunca, menos para el Señor, pero sí creemos que es una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Y que la persona que se mete en esto tiene que estar muy segura de que puede compartir con la esposa el tiempo y que va a perder muchísimo tiempo de calidad con la esposa, ¿verdad? Claro. Que ella lo va a asumir y lo va a aceptar, ¿verdad? Igual los hijos, igual las personas que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Eso es muy delicado porque los bebés necesitan atención, ¿no? Y yo creo que en el proceso no se aceptan que tengan bebés menores, creo que de 10 años, o 6, 7 años creo. Sí, claro, es que imagínese una situación, el bebé se enferma y tiene que ir a servir a algún lado, ¿verdad? Niños Todo. pequeños, sí, es terrible eso, ¿verdad? Y hay que llevarlos al fútbol un fin de semana, hay que llevarlos a la catequesis, hay que hacer esto y lo otro, y Se ocupa de los dos, de la pareja, dejar para la esposa. atenderlos, y más si son Sí. varios, si son más de uno. Dejar la esposa de lado, digamos, es dejar a Dios por servir a Dios, ¿verdad? Porque estás dejando a la esposa tirada, que es parte tuya, que deberías de compartir todas las obligaciones y los deberes, ¿verdad? Y no de recargárselo a ella. Eso nosotros sí le hemos dicho a algunas parejas que nos han preguntado sobre bueno, ahorita creo que no hay ningún proceso abierto, ¿verdad? Los que están, los que están ahorita, que están en formación, creo que no hay, después de ellos no hay ningún proceso abierto. Por lo menos la iglesia no lo ha abierto recientemente, pero hay mucha gente que ha preguntado, que quieren iniciar, y yo creo que son previsiones que hay que tomar antes de meterse en este ministerio, porque sí, de ahí, la mayoría hemos sufrido y hay personas mucho más jóvenes que nosotros que han sufrido más, que son diáconos, han tenido experiencias bastante fuertes, ¿verdad? De matrimonio, porque ya no es lo mismo, ya se sacrifica mucho tiempo y todo. Por cierto, una anécdota, una señora nos preguntó una vez, o a mí me preguntaron una vez, que después de ordenado qué pasaba, que íbamos a hacer, ¿verdad? Que qué hacíamos, y que qué hacíamos nosotros como pareja. Yo le decía, lo mismo que antes y mucho mejor. Sí. Porque el diácono sigue en realidad ejerciendo de su vida de casado, 100% y 1000%. Ella es mi esposa, es mi amada, o sea, será mi mujer hasta el último día que yo respire, y tenemos toda la relación matrimonial que puede tener un matrimonio más feliz, normal, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es que yo me divorcié ni que tengo que ser abstemio digamos, de la vida, por ejemplo, de la vida sexual, que la gente tiene un gran morbo sobre eso, ¿verdad? Sí. Es terrible, ¿verdad? Así es, hay un gran morbo, es lo primero que piensan, ay, Sí. ¿ahora cómo ¿Y harán? ahora qué ¿Será harán? que ya no ¿Será que hacen no tienen nada? nada? Ya, ¿Verdad? ¿cómo será? No, todo lo contrario. Y hay gente que le ha preguntado a parientes míos, ¿cómo es eso? ¿Y esa parte? ¿Cómo hace? Y por ejemplo, hay personas que le han dicho, pero hey, después de estar con ella, sube al altar. ¿Y por qué no, si el sacramento del matrimonio santifica el amor de la pareja? De su esposa. ¿A dónde me ensucié? Que no me di cuenta, ¿verdad? Como ves. ¿Qué pecado cometí? Sí, igual yo pienso que los ministerios que también son célibes pueden cometer errores, Todos ¿verdad? somos humanos. Y a veces mucho más graves que los que cometemos los casados, ¿verdad? Entonces, yo creo que son experiencias, hay que valorarlas, y nosotros como pareja, seguimos viviendo a plenitud, ¿verdad? Y nos amamos y nos damos un beso. A veces me olvida que ando Cleriman y le doy un beso delante de la gente, y bueno, yo no me cae para atrás, ¿verdad? Igual en La Paz, cuando antes, bueno, ahorita estamos en Cuaresma y entonces no, o sea, a veces se omite el rito de La Paz,
pero a veces yo bajaba y le empujaba un beso, perdón el término, ¿verdad? Y le daba un beso delante de todo el mundo y la gente se quedaba, mucha gente se quedaba espantada, ¿verdad? Pero ella sigue siendo mi esposa y pues era así. Así es. No, de verdad, bueno, vamos a hacerles una pregunta que se lo hemos hecho a las otras dos personas que entrevistamos. Esto es como más personal. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes de ese llamado, pero más allá de por qué usted cree en Dios? O sea, eso es una pregunta muy personal. Sí. ¿Qué me podrían decir ustedes de eso? Bueno, tal vez empiezo yo y usted continúa. ¿Por qué creo en Dios? Mucha gente, es interesante, esa pregunta uno se la hace a los matrimonios cuando llegan a la presentación y les dice que, ¿por qué quieren ser casados? ¿Por qué quieren el matrimonio? La mayoría, uno le dan diferentísimas razones, ¿verdad? De todo tipo, porque mi mamá, porque la herencia de los padres, porque mis papás eran católicos y toda la vida lo han sido, porque una serie de cosas, ¿verdad? Y todas esas respuestas, la maquinita suena ahí, ¿verdad? ¿Verdad? No, respuesta equivocada, ¿verdad? Porque en realidad los que se casan es porque quieren la bendición de Dios, porque quieren hacer su vida con Él y han libremente elegido como hijos de Dios vivir la fe, ¿verdad? Entonces yo pienso que yo soy católico, soy cristiano, sigo a Cristo y creo en Dios. No porque nadie me lo impuso, ni por la tradición, ni porque mis papás lo fueron, ni porque nada de eso. Es porque yo libremente, en mi libre albedrío, yo encontré que yo no puedo vivir sin Dios. No puedo vivir. Desde que tuve uso de razón, empecé a pensar en Dios, ¿verdad? Y consecuentemente he venido a través de los años madurando esa fe y creyendo más y más y más en el Señor y haciendo una relación de amistad con Él. Entonces, Santa Teresa, orar es hablar con un amigo. Entonces yo pienso que me he hecho de un amigo que aunque invisible, pues nunca lo he visto, solo en una Eucaristía, ¿verdad? Y yo creo y he aprendido a confiar en él y a creer en él, a pesar de que el mundo y las cosas sean contrarias, ¿verdad? Que el mundo me diga que eso no existe, que yo me lo imagino, que eso lo inventaron, que es que creer en Dios es un atraso porque ya no está de acuerdo con la época y con la cultura y todo lo demás. No, yo pienso que todo lo contrario. El hombre de por sí tiene en su corazón ese vacío, ¿verdad? Y ese vacío es el que Dios me ha llenado. Yo pienso que ha sido una relación mutua, ¿verdad? Eso es lo que ha sucedido. Un amor, una relación de amor. No sé, Rosy, nosotros desde jovencillos los dos, ¿verdad? Sí, siempre hemos estado... Sí, yo digo que es por convicción de ver, Sí. digamos, el amor de Dios en todo lo que siempre se ha manifestado en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahí lo hemos encontrado, lo hemos vivido, y desde muy jóvenes, porque sí, desde que éramos novios siempre hemos estado metidos en las cosas de la iglesia, ¿verdad? Siempre, siempre. Y ya de casados también, entonces... De ahí hemos visto a través de nuestra vida el amor de Dios presente en todas las cosas que realizamos, ¿verdad? Así es. Y cuando han sido como dicen, las vacas flacas y las duras, igual hemos sentido la fortaleza de Él, ¿verdad? Asistiéndonos en esos momentos, entonces eso, ¿verdad? Va haciendo esa relación de fortaleza espiritual entre uno y Dios, ¿verdad? Y bueno, ya cuando se lleva una familia, un matrimonio, ¿verdad? Igual, él está ahí presente, ¿verdad? Y uno lo siente y lo vive, ¿verdad? Entonces, eso es lo... Y como pareja también lo hemos descubierto porque, mira, siempre se lo digo a las parejas cuando presencio matrimonios. El asunto empezó como una boda, ¿verdad? Entre Adán y Eva. Y sí, bueno, hubo un poco de problemas ahí después, ¿verdad? Perdieron la gracia, cometieron, ¿verdad? La desobediencia y todo. Pero también reinicia con Jesucristo como una boda. El Evangelio de San Juan empieza con las bodas de Caná, ¿verdad? Es el primer signo de los 7 signos que se da, y por algo es, porque yo pienso que la realización del amor entre dos personas cristianas que buscan a Dios, en esa búsqueda somos buscadores de algo que nos llegue, está en el matrimonio, no hay otra, digamos. Al encontrar a Jesús en el matrimonio, como en las bodas de Caná, o más bien ser invitado a Jesús en las bodas de Caná, ¿verdad? Es cuando uno empieza a encontrarle sentido al matrimonio, es que si no, no lo tiene. Muchos dicen, es que el matrimonio es una institución, el matrimonio es un derecho.
es que el matrimonio es, qué sé yo, puede ser, es una opción, voy a probar a ver cómo me va, ¿verdad? Para nosotros no es una opción, es un estilo de vida, estilo de fe, es vivir el Evangelio. ¿Con quién más puede usted demostrar la caridad que con alguien que tiene tan cerca, ¿verdad? Que lo ve todos los días, que le conoce sus defectos, que le conoce sus cualidades, que sabe cuándo usted le está mintiendo, ¿verdad? Que sabe cuándo está diciendo la verdad, o sea, tantas cosas, o sea, todo eso yo pienso que que es vivir el Evangelio, como dicen, a todo meter, ¿verdad? No hay, ya si uno no ama a con quien es una carne como uno, ya no tiene como, ¿verdad? Ya no tiene con quién, ¿verdad? Entonces yo pienso que es la realización completa de la Adán y Eva que nunca la tuvieron en Cristo, ¿verdad? En el nuevo Adán. Y se complementa, es un complemento total, ¿verdad? Es una ayuda, como dice Génesis, pero mutua, no recargada de un lado, ¿verdad? Y esa es otra cosa que se aprende en la cristiandad, a vivir esos pequeños detalles, de esos pequeños detalles se compone la vida. Bueno, que a veces ella ocupa mi ayuda, a veces soy yo el que lo ocupo, a veces ella me acompaña a un precario o a un asentamiento, a veces yo le lavo los trastes, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Tal vez a veces no son tan importantes, ¿no? Pero yo creo que el compartir la vida como matrimonio se hace de las pequeñas cosas, Sí. y iluminadas en Cristo, ¿verdad? Todos los días, el vivir todos los días ahí pegado al Señor. Pero sí, básicamente eso es lo que me Bueno, de verdad, muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren decirle algo a las personas que están viendo el podcast, algo que el Señor les haya puesto en su corazón en este momento, porque este podcast, ¿verdad? Aunque, como les habíamos comentado, es un proyecto totalmente secular, Sí. quisimos dedicarle esta semana al Señor, porque nosotros somos creyentes del Señor y sabemos que Él es todo para nosotros, Señor, no somos nada. Sí. Bueno, María, yo pienso que en este tiempo de Cuaresma, que la Iglesia nos llama a la conversión, al perdón, nos llama a ponernos en paz con el Señor, es muy importante que lo hagamos. Decía hoy en la predicación de la mañana que el Señor, si algo tiene en su naturaleza que lo describe, es que es compasivo y misericordioso. Eso lo dicen los salmos y todas las escrituras. Compasivo y misericordioso, clemente y todo amor, ¿verdad? Y su amor es eterno, dice. Su amistad es eterna y permanente. Entonces yo pienso que nadie se puede sentir excluido de la gracia de Dios. Nadie se puede sentir apartado, porque Dios nos ama siempre y de manera permanente. Entonces, en esta Cuaresma yo diría que invitarlos a que, si no están en paz con el Señor, que se pongan en paz. Hay fuentes de perdón, de amor, como el sacramento de la reconciliación, que es de los regalos más grandes que podemos tener en la iglesia, y que los hacemos a un lado. La gente ahora, parece mentira, hace las citas para ir a confesar si no llega, ¿verdad? Es una cosa increíble. No sé por qué, tal vez surgieron alguna cosa imprevista, pero es increíble el número de personas que no llega a confesar. La reconciliación tiene efectos incluso psicológicos, ¿verdad? Porque hasta te ayuda, te da paz, te calma. Y por supuesto el poder integrarse a la iglesia y formar parte del cuerpo de Cristo, que es un enriquecimiento del alma total, y nos aleja del pecado y nos aleja de la tentación y nos evita caer en la tentación, que son algunas de las gracias que el Catecismo de la Iglesia aconseja, ¿verdad?, sobre la Eucaristía. Entonces, si algo pudiera compartir con ustedes, y yo creo que Rosy comulga conmigo en eso, es acudir a los sacramentos en este tiempo tan fuerte que el Señor nos dispone, hacer su desierto, porque las cosas yo sé que a veces cuesta que salgan del corazón, hacer su desierto, su meditación, preparar esa confesión con dolor de los pecados, con arrepentimiento, propósito de enmienda y un examen de autoconciencia, y que después lo hagan preferiblemente. Ahora hay tiempo, hay chance de hacerlo, sacar la cita, ir a confesarse. En la catedral se confiesa. Ahora ya no se pueden hacer aquellas confesiones maratónicas, pero creo que mucha gente
todavía tiene acceso a esos sacramentos y de forma fácil, llamando, preguntando, Sí, que ¿verdad? se Las acerquen a parroquias. su parroquia. Sí, y después la otra parte es que no se queden ahí, sino que comulguen. Porque antes decían, no, como decían, si pecas no comulgues, ¿verdad? Ahora es comulga para no pecar, que es al revés. Entonces, como decimos, yo creo que es el mejor consejo que le podemos dar, sobre todo a los matrimonios, a las parejas. Si se salen de la fiesta del Señor, de las bodas de Caná, tienen problemas. Porque nosotros no concebimos en 32 años un matrimonio fuera de Cristo. No existe. Sería como un matrimonio civil, ¿verdad? Entonces, y no tenemos nada contra los matrimonios civiles ni contra las parejas en situación especial, todo lo contrario, la iglesia está abierta totalmente a ello, sino más bien la gracia que se pierde, ¿verdad? De fortalecer el sacramento, de estar en comunión. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es el mensaje que le podemos dar: acérquense. La pandemia nos ha alejado bastante. Y mucha gente lo ha tomado como excusa, ¿verdad? Sí, sí, ya no voy porque me puedo contagiar, porque mi papá. Y qué raro, y si van a los bares, al mall, van al estadio no se puede ir todavía. a las fiesticas privadas que siguen, ¿verdad? O sea, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? La familia se reúne y todo. Y si van ahí y no van a misa, ¿verdad? Son muchísimos casos. Que se arrimen al Señor, que el Señor los va a proteger, los va a levantar, ¿verdad? Y a las parejas los va a fortalecer. No sé si quieres agregar. Bueno, yo agregaría eso, que si alguien tiene la inquietud, ¿verdad?, de servirle al Señor de la forma que nosotros lo hacemos, que siga orando por eso y que en algún momento también es un camino muy lindo que pueden seguir, ¿verdad?, con esa doble sacramentalidad y que se lo pongan al Señor, ¿verdad? Si Él los quiere sirviendo así. Si así los quiere, ahí los va a llevar. También, sí. Exactamente. Sí. Bueno, resilientes, ha sido una noche maravillosa y de verdad, de nuevo, gracias y que Dios me los bendiga de parte de nosotros. Gracias. Ahí siempre nos van a tener en nuestras oraciones, Gracias. pidiéndole al Señor, ¿verdad? Porque, como bien lo han dicho, esto no es fácil, pero la gente necesita de ustedes. Sí, llegó el gato. Yo quería despedirme, María, con la bendición, si usted me lo permite. Por supuesto, claro que sí. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, estudios y trabajos, y los acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias. Demos gracias.